Hoy voy a explicar cómo aplicar las razones trigonométricas en la solución de problemas. En primer lugar, voy a recordar lo siguiente. Aquí es muy común encontrar problemas donde se va a aplicar las clases de ángulos que se generan al cortar un par de líneas paralelas por una recta, por una oblicua. De eso tenemos que decir que dentro de los ángulos que se forman están los ángulos alternos internos. El ángulo 1 y el ángulo 2 son ángulos alternos internos. El ángulo 1 y el ángulo 2 son ángulos alternos internos. Y cuando se plantean problemas de razones trigonométricas, se habla, por ejemplo, de que desde lo alto de un faro, se observa un barco con un ángulo de depresión. Se observa un barco con un ángulo de depresión. Entonces vamos a dibujar aquí. Y voy a dibujar aquí un barquito. Este es el faro. Y entonces nos preguntan, por ejemplo, a qué distancia se encuentra el barco del faro. Y nos hablan de que el ángulo de depresión, entonces el ángulo de depresión es el ángulo que se forma acá. Es el ángulo de depresión, llamémoslo el ángulo alfa. Y nos dan ese ángulo. Pero cuando voy a aplicar las razones trigonométricas, pues hay dos formas. O usted determina cuánto mide este ángulo que hay aquí, que va a ser siempre, voy a llamarlo el ángulo beta, va a ser siempre igual a 90 grados menos alfa. Pero si usted quiere, aquí tenemos un ejemplo de ángulos entre paralelas. Voy a dibujar la otra recta aquí. Y esta es la línea oblicua. Y entonces, este ángulo que se forma aquí, con este ángulo, son precisamente ángulos alternos internos. Y como son ángulos alternos internos, voy a llamar el ángulo teta. Entonces, yo puedo decir que el ángulo alfa es igual al ángulo teta, porque son alternos internos. De tal manera que entonces usted tiene ya el ángulo beta que tenemos acá, y también tiene el ángulo teta. Y ahora sí, entonces, usted puede resolver el problema aplicando las definiciones de las razones trigonométricas. Otra situación se presenta también cuando nos dicen que un individuo se encuentra a una distancia del borde de un edificio. Entonces aquí va a estar el individuo. Se encuentra a una distancia X. Y que observa una
una antena de televisión que se encuentra en la parte superior de un edificio y que lo observa con un ángulo de elevación de 30 grados. Entonces, ángulo de elevación. Ese ángulo de elevación, entonces es el ángulo que se forma en la horizontal y la visual del individuo que está observando la antena que se encuentra en la parte superior del edificio. Este ángulo, 30 grados, es el ángulo de elevación. Entonces, dos conceptos importantes que son el ángulo de depresión y el ángulo de elevación. El ángulo de elevación es cuando yo miro, digamos así, cuando la vista mía está enfocada hacia la parte superior. Y el ángulo de depresión es cuando la vista se encuentra mirando hacia abajo. Entonces, y podemos determinar los valores de los ángulos, pues porque aquí precisamente se presentan los ángulos entre paralelas. Aquí también tenemos una paralela. Voy a dibujar la otra recta. Aquí tenemos esta línea que es paralela a la horizontal. Esta línea que tenemos acá, esta línea es paralela a esta. Pues aquí nos dieron el valor del ángulo, entonces no hay necesidad de indicar aquí cuál es el valor de este ángulo, aunque ya sabemos que por alternos internos vale 30 grados y que si queremos saber cuál es el valor de este ángulo, pues sencillamente a 90 grados le quitamos este ángulo de aquí y ahí obtenemos el valor del ángulo B. Y ahora sí nos quedarían los dos ángulos agudos y el triángulo rectángulo para resolver el problema. Bien, esas son dos cosas importantes que debemos tener en cuenta. Ahora, ¿cómo saber cuál es la relación? Cuando se plantea el problema, me dice que un triángulo rectángulo o que la altura de un edificio o que la altura de un árbol. Lo primero que usted debe hacer antes de cualquier cosa es elaborar un diagrama, dibujar un triángulo rectángulo, dibujar el triángulo rectángulo, indicar cuáles son los ángulos agudos, igual ponerle el nombre, ¿no? A, B y C. Indicar cuáles son los ángulos agudos. Si usted quiere, puede trabajar como el ángulo B o puede nombrarlo con una letra griega. Por ejemplo, es lo mismo que hablar del ángulo phi, la letra griega phi. El ángulo A, que también lo puedo llamar el ángulo alfa. Entonces, no importa cuál de los dos usted utilice, igual siguen siendo los dos ángulos agudos. Una vez que usted tiene los dos ángulos agudos, entonces usted va a identificar cuál es el ángulo agudo de trabajo o el ángulo agudo que le dan cuando le plantean el problema. Entonces hay dos opciones. En este caso puede ser el ángulo B o el ángulo A. Una vez que usted defina cuál es el ángulo, con qué ángulo va a trabajar, entonces usted va a indicar cuáles son los catetos. ¿Cuáles son los catetos? Entonces los catetos son el lado BC, y el lado AC. Y bueno, pues también determinamos cuál es la hipotenusa.
en este caso el lado AB. Bueno, una vez que usted ha elegido y ya sabe cuáles son los catetos y ya ha elegido, vamos a suponer que eligió el ángulo B, entonces usted me va a decir BC y AC, ¿qué tipo de cateto es con respecto al ángulo A? Al ángulo B. Entonces, si usted ve aquí el lado BC y forma parte del ángulo, pues entonces usted ya puede decir que es el cateto adyacente. Pues si ese es el cateto adyacente, por descarte, entonces el otro tiene que ser el cateto opuesto. Listo, la hipotenusa sí sigue siendo la misma palabra. Lo mismo sucede si usted elige el ángulo A. Si elige el ángulo A, también tenemos el lado BC, el cateto BC y el cateto AC. Entonces, ¿cuál es el cateto adyacente? El que forma parte del ángulo. ¿Y dónde está la letra que corresponde al ángulo? Pues es en este cateto. Entonces, este es el cateto adyacente. Y entonces, por supuesto, que el otro será el cateto opuesto. Ya con esas definiciones, sabiendo cuál es, pues lo único que usted tiene que hacer es aplicar las definiciones, la definición para escribir la ecuación. Entonces, si usted dice el seno de A es igual, por definición, cateto opuesto sobre hipotenusa, que el coseno de A va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa y que la tangente de A va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Obviamente, si yo también quiero determinar cuál es el seno de B, entonces observen, no importa. El seno de B sigue siendo el cateto opuesto, el coseno de B sigue siendo el cateto adyacente sobre la hipotenusa y la tangente de B sigue siendo el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Por último, hay que mirar qué es lo que nos dan, qué datos nos dan del triángulo. Si nos falta un cateto, si falta el cateto, uno de los catetos, pues aplico la fórmula, la hipotenusa, el cateto al cuadrado o el cateto, como quiera, el cateto al cuadrado siempre será igual a la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto. Y si le piden la hipotenusa, pues la hipotenusa será igual a la suma de los dos catetos. Este video es importante para que cuando usted vaya a abordar la solución de los problemas de aplicación de las razones trigonométricas en la solución de problemas, entonces lo primero que usted tiene que es hacer el dibujito, la representación gráfica y tener en cuenta estas recomendaciones. Gracias y hasta la próxima.